Ahora que ya sabemos cómo trasladar a la carta unas coordenadas, vamos a ver cuál sería el rumbo verdadero que deberemos llevar a la hora de intentar llegar a un punto concreto de la costa. Pues bien, lo primero que haremos, como hemos dicho, es trasladar esas coordenadas al punto en la carta, donde realizaremos una pequeña marca. Tras esto, realizaremos una línea recta entre donde estoy y donde quiero ir. A continuación, colocaremos nuestro transportador náutico encima del punto donde está situada la embarcación y con la ayuda de la rejilla transparente la alinearemos con paralelos y meridianos para que de esta forma tengamos una lectura con el mínimo margen de error posible. Y ya por último, observaremos en el perímetro de nuestro compás con qué grados corresponde el rumbo que hemos trazado. Y de esta manera sabríamos cuál es el rumbo verdadero que deberemos tomar para llegar al punto elegido. Ahora vamos a calcular la corrección total a partir del desvío y la declinación magnética. Pero antes de nada, recordemos qué es la corrección total. La corrección total es el ángulo formado por el norte verdadero y el norte que nos marca nuestra aguja náutica. Con lo cual, la corrección total será el resultado de sumar la declinación magnética y el desvío de nuestra aguja. Recordar que el norte señalado por la aguja náutica no coincide con el norte geográfico verdadero. Esto se debe, como explicábamos antes, a las irregularidades del campo magnético terrestre, el que hemos llamado declinación magnética, y a la existencia de un campo magnético propio de la propia embarcación, al que llamaremos desvío de aguja. Recordemos que la declinación magnética en un punto de la Tierra es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero, o norte geográfico. En otras palabras, es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por una brújula. ¿Y cómo es que hay dos nortes? Esto se debe a que la superficie terrestre tiene diferentes campos magnéticos, lo cual en cada lugar se originan desvíos en nuestros aparatos de medición. Con lo cual, la declinación magnética no es siempre de igual valor. Dependerá de nuestra ubicación. Cuando hablemos de ella, la consideraremos de valor positivo si el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero y negativa si se ubica al oeste. Una tablilla de desvío es una tabla que registra el desvío de aguja con respecto al norte magnético que experimenta el compás que llevamos a bordo en función de los diferentes rumbos a los que navegamos. Como ya hemos dicho, esto se debe al propio campo magnético que genera nuestra embarcación, con lo que en cada barco, tras la asistencia de un técnico que intente compensar la aguja, tendremos una única tablilla de desvío. Tras todas estas operaciones, la desviación de la aguja quedará reducida finalmente a desvíos residuales, que son los que se reflejan en la tablilla de desvío. La tabla indica los desvíos a cada rumbo en incrementos de 10 o más grados. Cuanto menor sea el incremento, más precisa será la tabla. El desvío puede ser negativo, desvío hacia el oeste, o positivo, si el desvío es hacia el este. En resumen, para conocer cuál es la corrección total, habrá que sumar la declinación magnética más la desviación de la aguja náutica. Sobre mapas de navegación o incluso en mapas topográficos, se suelen indicar la relación existente entre el norte de la proyección y los nortes verdaderos y magnéticos para el centro de la hoja. Se acostumbra indicar el norte magnético mediante las siglas NM y el norte geográfico NG, con una flecha con una estrella en la parte superior. En una etiqueta se indica el valor de la separación entre ambas direcciones, en grados, minutos y segundos. También nos encontraremos el año al que hace referencia la declinación magnética, para, una vez hayamos visto la variación anual, poder actualizarla hasta el año en el que estamos. Por último, encontraríamos la variación anual, que no es otra cosa más que los minutos que se desvía anualmente hacia el este o hacia el oeste la declinación magnética. ¿Y cómo se obtiene la declinación magnética del año en curso? Pues bien, realizaremos 3 pasos. Primero, calcularemos la diferencia de años que hay entre la carta
y la actualidad. Tras esto, veremos cuál es la variación que ha habido entre la declinación magnética que nos marca la carta y la actualidad. Hay que tener muy en cuenta en este paso que si el desvío es al este, se considerará un desvío positivo, y si por el contrario el desvío es al oeste, será negativo. Y ya sabiendo cuál es el desvío, actualizaremos la declinación magnética. Ahora veamos cómo lo haremos en la práctica. En el siguiente ejemplo tenemos una carta náutica de 1991 que tiene una variación anual de 11 minutos al este, siendo la declinación magnética en el momento de la medición en 1991 de 4 grados 10 minutos oeste. Como es al oeste, esta declinación magnética será negativa. Para mí, la forma más cómoda de hacer este cálculo es pasarlo todo a minutos y ya al final expresarlo en grados y décimas de grado para trabajarlo en la carta. Dicho esto, comencemos. Primero, prepararé la suma. Por una parte, tenemos la reducción a minutos de la declinación magnética referente a 1991. Por eso, multiplicaremos los 4 grados por 60 minutos, que tiene 1 grado, y después le sumaremos los 10 minutos que tiene esta declinación. Hay que recordar que todo esto tiene que ir precedido de un signo negativo, ya que la declinación magnética es al oeste. Por otro lado, multiplicaremos la diferencia anual desde 1991 hasta 2016, dándonos un resultado de 25 años. Y esto lo multiplicaremos por 11 minutos, que es el desvío que nos marca la declinación magnética de la carta, siendo este al este, con lo cual será positivo. El resultado de esta ecuación y el redondeo del mismo al grado y al medio grado será la declinación magnética para trabajar en esta carta en concreto durante 2016. Como veis, nos ha quedado una suma entre menos 250 minutos, que sería la declinación magnética de 1991, y más 275 minutos, que haría referencia a la variación al este hasta 2016. En el caso de que la variación hubiera sido hacia el oeste, recordad que en lugar del signo positivo sería un signo negativo. En conclusión, el resultado es que hay una declinación magnética de 25 minutos y que como es positivo será al este. Pero ahora veremos cómo debemos expresarla para trabajar en la carta. Bien, tenemos un resultado de 25 minutos al este. Ahora habrá que expresarlo en grados decimales y para ello lo primero que haremos será redondear al grado o al medio grado esos 25 minutos, que están basados en el sistema hexadecimal, en el que venimos trabajando en la carta. No nos volvamos locos, el sistema hexadecimal es el de las horas y los minutos de nuestro reloj, con lo cual es un sistema sobre 60. Dicho esto, haremos el redondeo y queda 30 minutos. Y si pasamos del sistema hexadecimal al decimal, estos 30 minutos quedarán en 0,5 grados, siendo positivos, ya que la declinación magnética es al este. Para consolidar estos cálculos, hagamos otro ejercicio. Tenemos una carta náutica de 1990 que nos señala una declinación magnética de 2 grados 22 minutos noreste y un decremento anuo de 10 minutos. Tendremos que calcular la declinación magnética para el año 2014. Lo primero que haremos será reducir la declinación magnética a minutos. Multiplicaremos los 2 grados por los 60 minutos, que tiene 1 grado, y luego le sumaremos los 22 minutos restantes que tiene la declinación magnética en 1990. Todo ello, como es al noreste, será positivo. Después, vemos que hay 24 años entre 1990 y 2014, con lo que multiplicaremos esos 24 años por 10 minutos, que es la variación anual. Ojo, aquí el resultado será negativo, porque cuando nos dicen que es un decremento anuo, tenemos que asociar esto a un desvío hacia el oeste, con lo cual el desvío al oeste ya sabemos que es negativo. Al final de la reducción a minutos tenemos
más 142 minutos menos 240 minutos, que nos arroja un resultado final de menos 98 minutos. Estos minutos, como hemos dicho anteriormente, habrá que expresarlos en grados y décimas de grados para trabajar de forma correcta en la carta. Ahora, la expresión en grados y el redondeo tiene algún paso más. Básicamente, tenemos que saber cuántos grados y minutos hay en esos 98 minutos de la declinación magnética. Por eso, dividimos 98 minutos entre 60, que son los minutos que tiene un grado. Nos queda 0,63, que hay que expresar en sistema hexadecimal, o sea, en los minutos. Pues bien, yo utilizo un sistema tremendamente básico a la par que infalible. Yo resto los minutos que tienen los grados completos que he obtenido al reducirlo en el primer paso y los resto a la declinación magnética expresada en minutos que me había dado anteriormente. En este caso, anteriormente nos ha dado 98 minutos. El resultado de restar los minutos y los grados completos es los minutos restantes. En este caso sería 98 minutos de la declinación magnética para 2014 menos 60 minutos, que son los grados completos que tenía al reducirlo, nos da 38 minutos, con lo cual la declinación magnética expresada en grados y minutos hexadecimales sería menos 1 grado, 38 minutos. Es negativo ya que es al oeste. Para terminar, en cuanto al redondeo al grado o al medio grado, quedaría expresado de la siguiente forma el redondeo hexagesimal. Menos 1 grado, 30 minutos, que al pasarlo al sistema decimal quedaría menos 1,5 grados. Recordad que es negativo ya que la declinación magnética apunta al oeste. En el siguiente ejercicio calcularemos la corrección total a partir de una enfilación. Para ello, lo primero que haremos será trazar la enfilación entre los dos puntos que vemos desde nuestra embarcación. Entonces, al trasladarlo a la carta, mediremos con el transportador la demora verdadera desde nuestra embarcación. Una vez tengamos ya nuestra demora verdadera, con nuestra aguja náutica y desde la bañera de nuestra embarcación, tomaremos la demora de aguja en esa enfilación. Cuando ya tengamos la demora verdadera y la demora de aguja, realizaremos la siguiente operación, que es el cálculo de la corrección total será igual a la demora verdadera menos a la demora de aguja. Si nos hacemos un ejemplo práctico, si nuestra demora verdadera son 300 grados y luego hemos ido a la bañera de nuestra embarcación y hemos comprobado que nuestra demora de aguja son 303, 300 grados menos 303, menos 3 grados. Menos 3 grados sería la corrección total. En el caso de querer obtener la corrección total, si nos encontramos en una situación de oposición, es exactamente igual que en el caso de la enfilación. Esto es así, ya que tanto líneas de oposición como las enfilaciones son elementos que nos ubican en un punto en la carta, posibilitándonos saber cuál es la demora verdadera respecto a un punto. Bueno, es el momento de ir subiendo un poco el nivel. Ya sabemos ubicarnos perfectamente en la carta a través de coordenadas, líneas de oposición o enfilaciones. Además, también podríamos identificar y representar rumbos y demoras verdaderas. Ahora pasaremos a calcular rumbos de aguja, que nos servirán para poder gobernar nuestra embarcación hacia un lugar concreto. A la hora de calcular el rumbo de aguja después de que nos den una situación de salida y un punto de llegada de nuestra embarcación, lo que tenemos que hacer primero es situar estos dos puntos y luego trazar una recta que una el punto de salida y el punto de llegada. De esta forma podremos poner nuestro transportador náutico y observar cuál es el rumbo verdadero. Una vez calculado el rumbo verdadero, habrá que trasladar este a rumbo de aguja. ¿Y cómo se calcula? Muy sencillo. El rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos la corrección total. Recordad que la corrección total es la suma del magnetismo terrestre, manifestado este por la declinación magnética, y el desvío de nuestra embarcación, que sería el campo magnético que genera nuestro propio barco.
Con todo esto, podríamos resumir que hay que restarle al rumbo verdadero todas las perturbaciones magnéticas que recibe la aguja de nuestro barco. Veamos un ejemplo, que seguro que así lo veis más fácil. Yo os propongo que tenemos un rumbo verdadero para navegar hasta Barbate de 50 grados y la declinación magnética del lugar es de 3 grados noroeste y el desvío de nuestro barco es de 2 grados noroeste. Lo primero que haremos será obtener la corrección total y esto lo obtendremos sumando la declinación magnética y el desvío. Pero ojo, ambas, como se refieren al oeste, serán negativas. Cuando pasa esto, yo siempre recomiendo que vayáis paso a paso como vemos en la diapositiva. Colocaremos -3 más, abro paréntesis, -2 y cierro el paréntesis, lo que sería igual a -3 menos 2, quedando de esta manera una corrección total de -5 grados. Una vez sepamos cuál es la corrección total, ya nos vamos a por el rumbo de aguja, restando al rumbo verdadero la corrección total, lo que en este caso sería 50 grados de rumbo verdadero menos, abro paréntesis, menos 5, que es la corrección total, y cierro el paréntesis, quedando al final 50 más 5, lo que me da 55 grados, que sería el rumbo de aguja. Como veis, es mucho más sencillo de lo que las fórmulas nos hacen creer. Simplemente recordar que cuando tenemos un signo positivo seguido de un paréntesis y dentro de este otro signo positivo, tras quitar el paréntesis, este último número seguirá siendo positivo. Si tenemos un signo negativo y dentro del paréntesis uno positivo, menos por más, menos. Si tenemos un signo positivo y dentro del paréntesis uno negativo, esto será igual a más por menos, menos. Y por último, si tenemos un signo negativo y otro negativo dentro del paréntesis, menos por menos, más. Simplificando esta regla matemática, diríamos que a signos iguales el resultado es positivo y a signos distintos el resultado es negativo.